Si ya has preparado tu gelatina, ya sea de bolsita o desde cero, pero no sabes si te va a cuajar correctamente o si te va a quedar aguadita, ¡La fiesta mágica! te voy a compartir el truco que yo utilizo para saber exactamente cómo va a cuajar mi gelatina aún antes de utilizarla. Si hiciéramos una gelatina de mosaico y nuestra gelatina de leche no cuaja bien, se nos haría una revoltura de gelatinas que no es imposible rescatar, pero conlleva muchísimo tiempo. Así que mejor lo hacemos bien desde el principio. Para eso el truco facilísimo es cuajar un poquito de la gelatina en algún trastecito pequeño, alguna tapita, algo chiquito que tengamos en casa, en la que podamos hacer una plaquita como de 1 centímetro de grosor más o menos, o sea, algo delgado para que podamos cuajarlo rápidamente. Lo vamos a refrigerar más o menos por unos 20 minutos, que es lo que tarda una plaquita pequeña en cuajarse. Y de esta forma vamos a saber exactamente cómo es que cuaja esa gelatina, sin necesidad de estar adivinando o con el temor de que al final no quede bien. Aquí tengo 2 gelatinas. Esta que está bien hecha tiene 35 gramos de grenetina por litro de mezcla y esta más blanquita que no tiene grenetina suficiente. Ambas las voy a cuajar y vamos a ver las diferencias. Aquí les muestro la primer gelatina que ya está bien cuajada y podemos confirmar gracias al truco del platito que ya tiene la firmeza y la consistencia ideales. Vean qué bonito y qué fácil desmolda. Y así ya la utilizo con confianza sabiendo que todo va a estar bien. En cambio la otra gelatina sigue aguadita a pesar de que ha pasado el mismo tiempo y no va a ponerse firme nunca. Ahora, ¿por qué no cuaja mi gelatina? Número 1, que es lo más frecuente, es porque le falta grenetina. Son 30 gramos de grenetina por cada litro de mezcla que hagas. Si hace calor puedes agregar 35 gramos. Número 2, porque tu grenetina es de pocos blooms, es decir, que tiene poca capacidad de cuajado. Así que aunque tú pongas 30 o 35 gramos que te pide la receta, puede ser que la marca de grenetina que uses requiera más cantidad de grenetina para lograr la misma firmeza que otras. Y número 3, pues simplemente porque le hace falta más tiempo en refrigeración, así que lo más seguro es refrigerar por toda la noche. Y tal como estás viendo aquí, si la gelatina está aguadita, es más difícil despegarla y seguramente se puede romper. Por eso es importante saber si la textura es la correcta, porque este es el momento preciso de corregir y de agregar la grenetina que sea necesaria. Para eso hay que hidratar nuevamente la grenetina que vayamos a agregar. Deshacemos la gelatina a fuego bajo para que se haga líquida y ahora sí incorporamos las dos. Espero que estos tips les sean de mucha utilidad y que les ahorren tiempo y dolores de cabeza. Hasta pronto, gracias por acompañarme, los veo en el próximo video.